Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. En esta ocasión voy a tratar un tema recurrente que al parecer ha despertado mucho interés, que es el tema corrección de factor de potencia. En uno de los comentarios me decían justamente que todas las baterías de capacitores para corregir el factor de potencia que habían visto estaban conectadas en triángulo. ¿Y por qué no en estrella? Bueno, lo que sucede es que los mismos capacitores, los mismos tres capacitores, vamos a decir, que conforman la batería, conectados en estrella, nos brindan una potencia reactiva 3 veces menor que si estuvieran conectados en triángulo. Entonces vamos a ver matemáticamente cómo llegamos a esa conclusión. Vamos a calcular la potencia reactiva por fase, Q de fase, ¿verdad? La potencia reactiva para un solo capacitor sería, ¿verdad? En el entendido de que estuvieran los capacitores conectados en estrella, ¿sí? Entonces tenemos que Q de fase lo podemos expresar como tensión de fase al cuadrado sobre XC, ¿verdad? Estamos hablando de capacitores conectados en estrella, de esta manera. Cada uno de estos capacitores tiene una cierta capacidad, valga la redundancia, en microfaradeos. O sea que esto es C y esto es C. Todos tienen la misma capacidad, ¿verdad? Cada uno de estos capacitores está sometido a una tensión de fase, ¿verdad? Por ejemplo, entre este punto y este, que sería el neutro. Pongamos que aquí estuviera conectado el neutro. Y aquí tuviéramos las líneas R, ST o L1, L2, L3, como ustedes le quieran llamar. Y aunque no estuviese conectado el neutro, no importa porque es un circuito equilibrado y de cualquier manera vamos a tener en cada una de las fases, vamos a tener V de línea sobre raíz de 3, como ya sabemos es una característica del circuito estrella, ¿verdad? Bien, entonces V de fase sobre XC, esto sería ni más ni menos que V de fase es V de línea sobre raíz de 3, como dijimos recién. Esto elevado al cuadrado y sobre 10 a la 6 sobre omega C, que es la fórmula de la reactancia capacitiva. Si tomamos la capacidad en microfaradio, ¿verdad? Bien. Entonces esto nos queda tensión de línea al cuadrado sobre raíz de 3 al cuadrado, que es 3, sobre 10 a la 6 sobre omega C. En definitiva, lo que vamos a tener es lo siguiente. V de línea al cuadrado sobre 3 por 10 a la 6 y acá ponemos omega C. ¿De acuerdo? Así nos queda la forma. Nos queda potencia reactiva de fase o por fase es igual tensión de línea al cuadrado por omega C sobre 3 por 10 a la 6. Esa es la potencia por fase, ¿verdad? Muy bien, por fase. En estrella. Vamos a marcar esto. Y vamos a plantear qué sucedería si los capacitores estuvieran conectados en triángulo. Bueno, como ustedes saben, cambia completamente la conexión. En triángulo estaríamos hablando de algo así. Pongamos que son los mismos capacitores, pero conectados en triángulo, ¿sí? Los mismos capacitores que formaban la batería de condensadores en estrella, pero ahora en triángulo. Esto sigue siendo C, C y C. Hacemos el mismo razonamiento, Q de fase sigue siendo igual a V de fase al cuadrado sobre XC, siendo XC la reactancia capacitiva. En triángulo, tensión de fase y tensión de línea son iguales, o sea que tranquilamente yo acá puedo poner tensión de línea cuadrado en vez de tensión de fase cuadrado, porque V de fase y V de línea son iguales. Sobre 10 a la 6 sobre omega C. Entonces esto me queda de la siguiente manera.
v de línea al cuadrado por omega c, v de línea al cuadrado por omega c, sobre 10 a la 6. ¿Y esto qué es? Es q de fase, en triángulo. Así que q de fase entonces me queda v de línea cuadrado por omega c sobre 10 a la 6. Esto es en triángulo. Ahí lo tenemos. En triángulo. Esto sería en estrella, ¿verdad? Y esto sería en triángulo. Y fíjense cuál es la diferencia entre una fórmula y otra. La diferencia es que aquí aparece un 3 en el denominador, lo que hace que esta Q sub F sea 3 veces más pequeña que esta otra. Aquí el 3 no está. Por lo tanto, la conclusión a la que llegamos es que Q sub F, es decir, potencia reactiva de fase en triángulo, es igual a 3 veces la potencia reactiva de fase en estrella. Fíjense qué interesante esto. Y por esta razón es que se conectan en triángulo los capacitores, porque con los mismos capacitores, con las mismas capacidades por fase, se logra el triple de potencia reactiva por fase. Pero además, se logra el triple de la potencia reactiva también por línea. O sea, total, digamos, ¿no? Hacemos un pequeño razonamiento. Si esto lo multiplicamos por 3, para tener la potencia reactiva total del sistema, entonces ¿cómo nos queda? Nos queda 3 v de línea cuadrado por omega c sobre 3 por 10 a la 6. Este 3 se va con este 3. O sea que en definitiva me queda v de línea cuadrado por omega c sobre 10 a la 6, ¿verdad? Muy bien. Y si acá multiplicamos por 3 para tener la potencia trifásica, entonces nos queda que Q sub C total, potencia trifásica, es 3 por V de línea cuadrado por omega C sobre 10 a la 6 en triángulo. Y fíjense ustedes que ya sea que yo me refiera a la potencia reactiva por fase o potencia reactiva trifásica total, llego a la misma conclusión. En triángulo, yo acá tengo un 3 y acá no lo tengo. Es decir, que yo en triángulo, con los mismos capacitores por fase, logro el triple de la potencia reactiva que en estrella. ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora el cálculo de la capacidad por fase en estrella y en triángulo. A ver cuál es la diferencia. Vamos a suponer que estamos en estrella, ¿verdad? Primeramente en estrella, aquí están los 3 capacitores. Esto es R, S, T, las 3 líneas de alimentación. Y los 3 tienen la misma capacidad C. Entonces yo ahora digo lo siguiente. Digo, Q por fase, o sea, potencia reactiva de la batería de capacitores por fase, es V de fase cuadrado sobre XC. V de fase en estrella es igual a V de línea sobre raíz de 3. Entonces acá voy a poner V de línea sobre raíz de 3, todo esto al cuadrado, sobre XC, que es 10 a la 6 sobre omega C. Hasta acá, todo igual que el razonamiento que hicimos anteriormente, ¿verdad? ¿Cómo me queda esto? Esto me queda V de línea cuadrado sobre 3, porque raíz de 3 al cuadrado es 3, por 10 a la 6 sobre omega C. Seguimos desarrollando la fórmula. Potencia reactiva por fase es igual. ¿Cómo nos queda esta operación? Nos queda V de línea cuadrado por omega C sobre
10 a la 6 y no me olvido el por 3 que estaba acá, ¿no? Por 3. ¿De acuerdo? V de línea por omega c sobre 3 por 10 a la 6. Bueno, voy a plantear ahora el circuito triángulo, a ver qué capacidad le tengo que asignar a cada uno de los capacitores por fase para obtener la misma potencia reactiva que en estrella. Acá está el circuito triángulo, sería RST o L1, L2, L3, como ustedes quieran. Y estas son otras capacidades. Yo a esta le voy a poner capacidad por fase estrella, capacidad por fase en estrella y capacidad por fase en estrella. Y esta va a ser capacidad por fase en triángulo, capacidad por fase en triángulo y capacidad por fase en triángulo. ¿De acuerdo? Bueno, la potencia reactiva por fase es igual tensión de fase cuadrado sobre XC, reactancia capacitiva. Y esto es, tensión de fase en triángulo es lo mismo que tensión de línea, así que acá puedo poner tranquilamente tensión de línea, que es lo mismo, sobre 10 a la 6 sobre omega c, que es XC, ¿verdad? Entonces de acá me va a quedar igual V de línea al cuadrado por omega c sobre 10 a la 6. Esto es la potencia reactiva por fase en triángulo. Y de acá voy a despejar la capacidad. Me va a quedar que, me va a quedar que capacidad por fase es igual Q de fase, reactiva de fase, por 10 a la 6 sobre tensión de línea al cuadrado por omega. Bien, así me va a quedar la fórmula de la capacidad por fase en triángulo, perdón. Esto es en triángulo. Entonces fíjense la diferencia. Nosotros tenemos lo siguiente. En estrella aparece un 3 por acá. Que en triángulo no aparece. Aquí no está el 3. ¿Qué quiere decir? Que esta capacidad, para lograr la misma reactiva, tiene que ser 3 veces mayor que esta otra. En una palabra, yo para lograr la misma potencia reactiva con una batería de capacitores conectada en estrella, necesito el triple de capacidad por fase que en triángulo. Y esa es una razón más que justifica la conexión en triángulo en lugar de la conexión en estrella. Bueno, eso era lo que les quería comentar. Quería explicar el fundamento de por qué la conexión triángulo rinde más, vamos a decir, o es mejor que la conexión estrella para las baterías de capacitores. Así que muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima clase. Hasta la vista,